Recording in progress. Hola jóvenes, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, ¿bien y usted? Buenos días, profe. Bien, también, gracias. Muy bien, vamos a iniciar la clase de hoy, que nada más es una hora para que tengan tiempo de hacer su examen. Entonces, mientras voy compartiendo las notas, dudas de lo que hemos visto estos últimos días. Ok, si no hay dudas, vamos a continuar con esta ya casi última parte de las ecuaciones diferenciales parciales en una dimensión espacial con una derivada, son de orden 1, vimos ya el caso lineal, ahora estamos en el caso no lineal y encontramos en la última clase que las ecuaciones no lineales, o por lo menos en las últimas clases, las ecuaciones no lineales nos están presentando una dinámica un poco más compleja, ¿no? Y un fenómeno nuevo, que es este fenómeno de que las líneas las líneas características en este espacio-fase de, en este caso, tiempo y posición, se empiecen a cruzar, ¿no? Y empezamos que donde se cruzaban era el lugar donde se daba que la función era multivaluada y ahí empezaba a aparecer un problema perdón, que matemáticamente no es un problema en sí, es una solución multivaluada. No tenemos ninguna restricción matemática para pensar que una función multivaluada deje de tener, deje de respetar una ecuación diferencial. Lo que sí nos hace ruido y nos causó problemas es pensar qué significa tener una función multivaluada matemáticamente, el que diga físicamente, ¿qué es eso que dos sistemas, dos situaciones se estén ocupando
el mismo lugar y al mismo tiempo el sistema físico. Entonces, el fenómeno que está sucediendo esencialmente en esos puntos multivaluados, ¿ok? O el arranque de esos puntos multivaluados, que son el primer cruce de estas líneas, ¿no? Se le conoce como la dinámica de choque. Voy a tratar de motivar y voy a tratar de motivar qué significa esta dinámica de choque y empezar a darle sentido físico a qué pasa después de que se dio este cruce de líneas características. Algo que comentábamos la clase pasada es, vienen, digamos, la dinámica de estos dos sistemas que en diferentes condiciones iniciales arrancaron, ¿no? Y van a en un punto chocar, se va a volver multivaluada. Y entonces decíamos, bueno, pues físicamente nos tenemos que parar ahí donde chocaron y ya después de ahí no sé qué hacer, no sabemos cómo interpretar lo que sigue. Entonces, esta última parte que tiene que ver con estas ecuaciones de transporte va a resolver un poco la idea de qué sucede una vez que chocó, qué voy a contar físicamente, qué historia voy a contar después del choque. Entonces, para ser un poquito más precisos, ¿no? Lo que vamos a hacer es considerar la ecuación de transporte parcial u respecto de t más u parcial u respecto de x igual a 0, es la ecuación de transporte que hemos venido trabajando, como un modelo para el flujo de un fluido compresible en una dimensión. Ya lo había platicado en los ejercicios la última clase, que de hecho planteé una ecuación de un fluido que se podía comprimir en varias dimensiones. Aquí me voy a restringir a una dimensión y qué estamos pensando de manera, digamos, rápida. Un ejemplo es pensar un gas moviéndose en una tubería. ¿Ok? Ustedes tienen una tubería, ¿no? Y ponen gas ahí. Lo que van a preguntarse es si yo de repente le doy un impulso al gas, ¿no? ¿Cómo se va a mover este gas dentro de esta tubería? ¿Ok? Sabemos que el gas sí tiene la propiedad, ¿no? Un gas tiene la propiedad de poderse comprimir, justamente porque la distancia media entre las partículas es grande. Entonces, podemos hacer ese trabajo de comprimir al gas. Entonces, con esa idea, pensemos que podemos empujar un pistón en la tubería y eso lo que va a provocar es que este gas se mueva por delante del pistón, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Que en el primer golpeteo, ¿no? Ustedes piensen que tienen una distribución de esta materia que forma el gas. El golpe que le des con el pistón, desde luego no se va a transmitir de manera inmediata a toda el volumen, ¿no? De tu gas, se va a ir transmitiendo poco a poco, ¿no? Va a formarse como una onda, ¿no? En el cual se va a transmitir ese impacto. ¿Qué quiere decir? Que se va a ir como comprimiendo de cachitos en cachitos hasta llegar hasta el final y ya viene el bonche avanzando, el conjunto completo avanzando debido a que le dimos un empujón. ¿Ok? Entonces, denme un segundo, que me siguen apareciendo gente que entra y entra y entra y me distraen, jóvenes. Tengo que estar admitiéndolos. Traten de entrar más temprano. Entonces, no, lo que puede ser es que lleguemos a las 10:05. Normalmente abro la sesión, que lleguemos a buena hora. Esa es la solución. Si el pistón se mueve rápido, imagínense que ahora el pistón se mueve rápido, entonces lo que va a suceder es que el gas se empieza a acumular como en sí mismo, lo empiezas a apachurrar de tal modo que no le da tiempo relajarse y transmitir la información, sino se comprime en sí mismo y se forma una onda de choque que se propaga por la tubería, ¿ok? Esto es lo que uno observa físicamente y que es el fenómeno que en esta ecuación de transporte, esta ecuación no lineal, estamos tratando de estudiar. Que hay casos, hay fenómenos donde si yo agarro y le doy un golpe muy fuerte a mi sistema,
voy a hacer que la reacción sea muy abrupta, sea más rápido la interacción que yo le di o el impulso que yo le di a lo que típicamente mi sistema reacciona. Acuérdense que un gas esencialmente es un objeto que tiene partículas, tiene cierta densidad de partículas que están interactuando, que su distancia no es muy cercana entre ellas, pero que justamente al no estar tan cercana, su interacción tampoco es tan intensa. Y la intensidad de la interacción también nos va a decir qué tan rápido, ¿no?, se va a enterar una partícula de la otra, de que hay algo que las está perturbando. ¿Por qué? Porque su dinámica está dada por cierta fuerza fundamental, electrostática, electromagnética, interacción débil, interacción fuerte, gravitacional, ¿no? Hay varios, esas 4 interacciones fundamentales y cada una tiene un tiempo característico en el cual se transmite la información. Si yo sobrepaso, ¿no?, con un golpe cierta, la intensidad típica de mi proceso que está en ciertas circunstancias, lo que voy a provocar es que se dé una compresión abrupta y no le dé tiempo al sistema a relajarse para transmitir de manera suave, y ahí va el secreto, de manera suave la interacción, sino va a tener que eh, encimarse las partículas una con otra y vamos a tener una dinámica, esta no normal que teníamos, sino una subdinámica debido al que se está sobreponiendo la materia en sí misma. Entonces, ahí es donde aparece esta onda de choque que se va a propagar en la tubería. Ya sabemos que el choque está representado por una discontinuidad, es el punto donde se cruzan las líneas características, las curvas características, y en la función misma, en el perfil, lo que empieza a aparecer es una discontinuidad, empieza a ver la multivaluación de la función y entonces la solución cambia abruptamente de valor. De hecho, vimos que después de que se dé ese primer momento de una doble evaluación de la función, el perfil que vamos a estar estudiando va a tener una región donde empieza a ver hasta 3 puntos que tienen 3 puntos que tienen el mismo valor de la función. Entonces, se tiene una región completa donde se multivalúa la función. ¿Cómo encontrábamos esencialmente el lugar preciso donde se iniciaba esta onda de choque? Ahora ya sabemos que estamos hablando de una onda de choque. Lo que vamos a encontrar es el ST asterisco, ¿verdad? Que no era más que encontrar primero la primera derivada de mi función f de x. A ver, jóvenes, ¿quién es esa función f de x que está escrita ahí, a la cual estoy derivando? ¿Era la característica? Era la característica, pero ¿qué Era era? una función f evaluada en el cambio de variable que proponíamos. Ok, que podría ser caracterizada como la función evaluada en la condición inicial, ¿cierto? Sí. Donde t es igual a 0. Exacto, esa es mi función y que sabemos que a lo largo de la característica esa función no va a cambiar, ¿no? De hecho, se ocupa esa idea. Entonces, lo que hago es derivar esa función y demostramos la clase pasada que si uno toma el inverso, uno entre f' de x, ¿no? Y con un signo menos, lo que va a encontrar es una función, esta que está aquí, si yo la derivo respecto a f, la derivo, va a seguir teniendo una dependencia en x. De hecho, lo encontrábamos en un ejercicio que hicimos 2 clases atrás. Ahora, el chiste es encontrar el menor valor de x, ¿no? Y a ese valor más chiquito de x lo voy a asignar el tiempo x, el tiempo t asterisco. ¿Por qué tengo una colección de valores, jóvenes? ¿Por qué esto que está aquí me va a dar una colección de valores y no un número nada más? Porque depende de x0. El x0 lo podemos elegir como nosotros querramos porque pues, son un montón de curvas. Exacto. Y de hecho, me voy a regresar a algún diagramita que tengamos por ahí. Por ejemplo, si se dan cuenta, vean aquí. ¿Cuántos cruces de 2 en 2 tengo, no? Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí,
toda la orillita de la cuña que revisábamos un par de clases atrás, tiene como característica que son los lugares donde dos líneas se cruzan, no tres, dos nada más, ¿no? Entonces, toda esa es la colección de valores y lo que queremos encontrar es el más chiquito de ellos porque es el primero, ¿no? Donde se da el fenómeno de esta multivaluación. Entonces vamos a buscar el mínimo valor del resultado de haber derivado, de haber sacado el inverso y de haber multiplicado por menos. A ese valor le voy a asignar el tiempo donde inició el choque. Y una vez que yo conozco este tiempo de donde inició el choque, pues la X también la voy a conocer, ¿no? Porque aquí voy a tener, de hecho me equivoqué seguramente, voy a tener que evaluarla en ese tiempo. Y con ese tiempo yo puedo encontrar mi, mi posición donde inició la onda de choque. Entonces conozco el lugar, el tiempo en el que inició y también el lugar donde inició esta onda de choque. Entonces, con estas fórmulas lo que podemos hacer es determinar el tiempo y la posición para el inicio de la discontinuidad. ¿Ok? Nuestro objetivo ahora es predecir su comportamiento posterior y esto se basará en el uso de una ley de conservación física adecuada. ¿Ok? Entonces, ahí viene, digamos, lo nuevo que vamos a hacer, el nuevo concepto que vamos a meter. Si se da la onda de choque, ¿no? Si se encima la materia, ¿ustedes qué creen que va a pasar? Voy a tener que decir, mi sistema es un nuevo sistema, el número de grados de libertad cambió, mi sistema se transformó, sufrió alguna modificación, la materia que yo tenía ahí, o no. Pues sí, sí se debería conservar la masa, ¿no? Al menos. Sí, pensémoslo, el gas otra vez, una manera de verlo. Yo sé que ustedes no han llevado física estadística, pero un gas al final de cuentas es un sistema de muchos cuerpos, ¿no? De muchas partículas que lo conforman. Y lo que uno de manera clásica sabe es que si tu sistema, imagínense que ustedes agarran y tienen la capacidad de poner en el tubo cierta cantidad de gas, y le calculan el número de Avogadro, por ejemplo, debido al volumen que tienen, y pueden sacar más o menos su densidad, ustedes sabrán que hay, no sé, 10 a la 40 partículas ahí, ¿no? Entonces, una vez que le dan el empujón, un empujón, digamos, con una energía típica de las que a nuestras escalas tenemos, ¿no? Eh, lo que va a suceder es que vas a empezar a mover esa materia, pero esencialmente nunca va a cambiar el número de partículas. Digamos, es un sistema aislado, nunca va a cambiar ese número de partículas y entonces, a pesar de que se puedan encimar entre ellas y generar una subdinámica, ese número de partículas tendrá que mantenerse. ¿Ok? Y es ahí donde entra en juego esta ecuación de continuidad, que son estas ecuaciones que nos dicen que algo se conserva, que hay una ley de conservación, que hay una cierta cantidad o propiedad de nuestro sistema que se va a mantener constante independientemente, ¿no?, de lo que le esté pasando en la dinámica al sistema. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de argumentar y buscar contar la historia después del choque, asumiendo que la materia, ¿no?, o cierta cantidad de mi sustancia se está conservando. Entonces vamos a ocupar esta ley de continuidad, esta ecuación de continuidad. Y de hecho, como dice aquí en las notas, en el caso del gas, ¿no?, pues lo que se espera es que la masa se conserve incluso a través de la discontinuidad, a través del choque, porque no vamos a crear ni destruir materia. Estoy restringiéndome, jóvenes, a un sistema completamente clásico, ¿ok? Y también podríamos restringirnos a un sistema cuántico, ahí tendríamos que cambiar un poco la interpretación, pero no estoy metiendo nada que tenga que ver con relatividad especial. Cuando nosotros agarramos y metemos relatividad especial al mundo cuántico, creamos las teorías cuánticas de campo y el problema ahí no es cierto que vamos a poder garantizar que se conserve el número de partículas. Ahí lo que vamos a estar pensando es que si tenemos mucha energía en nuestro sistema y le damos un empujón bien grandote, existe la probabilidad de que el número de partículas no se conserve y ahí habrá que aplicar algunas otras
ideas, algunas otras leyes de conservación más generales para poder estudiar el problema que tengamos. En este caso es completamente clásico. Repito, me voy a concentrar en algo clásico. Podría también considerar algo relativista, algo cuántico no relativista, pero la interpretación tendría que modificarla. Entonces, estamos en un sistema clásico y no relativista. Entonces, ahí puedo concluir sin ningún problema que no creamos ni destruimos materia debido a estos fenómenos de empujar, mover cierta cantidad de materia, que en este caso estamos pensando sea un gas. Ok, entonces antes de investigar las implicaciones de la conservación de la masa, por ejemplo, pensando en este gas, primero vamos a convencernos de su validez para el modelo de transporte no lineal, que es el modelo que estamos trabajando, esta ecuación de transporte no lineal. Por un lado, insisto, las matemáticas nos pueden decir, no te metas en un problema tratar de incluir alguna otra ecuación o alguna otra forma de averiguar qué es lo que pasa al sistema, porque la ecuación, si es multivaluada, está bien, no hay ningún problema, es una característica que puede tener una ecuación no lineal. De hecho, justamente parte de su definición pasa por eso. Pero físicamente tenemos un problema, no podemos interpretarlo de manera correcta. Entonces tenemos que llegar a ocupar estos modelos físicos que sí nos dan una interpretación adecuada de un fenómeno en la naturaleza. Y lo que tenemos que analizar, esta es una de las grandes moralejas, ¿no? Es, dado un modelo físico que trata de interpretar la naturaleza, trata de modelarla, ¿qué es lo que podemos sacarle de información respecto a las simetrías que tenga mi sistema? ¿Qué leyes de conservación puedo tener a la mano y a disposición para saber las generalidades de mi sistema? Una de las preguntas que yo le puedo hacer, jóvenes, ustedes ya vieron mecánica clásica. Cuando yo tengo un movimiento con velocidad uniforme, ¿qué ley de conservación tengo? ¿Qué hay algo que se conserva ahí? En velocidad uniforme, asumiendo que no hay fuerzas externas, Si hay, ya no sería uniforme. pues se podría conservar la energía, por ejemplo. Podría conservar la energía. ¿Qué otra cosa se podría conservar? El momento. El momento. El momento. Muy bien. Si yo tuviera un sistema que está girando a velocidad angular constante, ¿qué se conserva, jóvenes? El momento angular. El momento angular, ¿no? Y como dicen, si yo tengo un sistema aislado, ¿no? Que no depende del tiempo, aquí es donde viene la idea hace un rato de conservación de la energía, si no depende del tiempo, es un sistema estacionario, ¿qué es lo que se conserva? Energía potencial. La energía total. Ahí se Sí. conserva la energía total, ¿ok? Porque parte de su energía viene del movimiento, la otra parte viene del, ¿cómo se llama? De las interacciones. Yo podría tener una partícula libre, no hay nada de potencial que se mueva a velocidad constante, y eso quiere decir que es un sistema estacionario también, ¿ok? De hecho, es parte de las definiciones de un sistema inercial, por ejemplo, ¿no? Entonces la energía se conserva a pesar de que no hay interacción. Si sí existe interacción, entonces es la energía total, ¿no? La de movimiento más la de interacción, la que es independiente del tiempo. Y entonces uno concluye que se tiene la conservación de la energía del sistema. Entonces es bien importante conocer que hay cantidades que se conservan. ¿Cómo ustedes creen que se puede mostrar? A lo mejor ya lo saben, ¿cómo se puede mostrar que el momento se conserva en un sistema que se mueve a velocidad constante? A través de las leyes de Newton, bueno, en especial la tercera. Ok. Cuando le decimos que algo se conserva, lo que estamos teniendo en mente es, ante cambios de algo, ese objeto que dije que se conserva no cambia, ¿no? Eso sería, digamos, la idea fundamental.
hay objetos que son invariantes, no cambian, a pesar de que hice una modificación en mi sistema, se quedó igualito esa cantidad. El momento el momento lineal no cambia si el objeto viaja a velocidad constante. ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar que ese momento en verdad no cambia? Pues habría que demostrar que su derivada temporal es nula para así pues ver que efectivamente en el tiempo es constante. ¿Ok? Variaciones en el tiempo o en el espacio. El momento total es constante, ¿no? Entonces el producto masa por velocidad es constante también, siempre. Y como ahí interviene la masa, y como ahorita queremos estudiar la masa del sistema, pues yo me imagino que ahí hay una relación, ¿no? Ok. Ok. Bien, jóvenes. Ahí les va rápido la respuesta. El responsable o la forma de ver que la velocidad o el momento de una partícula no cambia es darse cuenta que si tú das cambios en la posición, si tú haces traslaciones en tu sistema, ¿no? El objeto, ¿no? Va a seguir teniendo la velocidad. Si estoy aquí yo parado, ¿no? O estoy parado en una cuadra lejos ¿cómo se llama? De donde estoy yo, o me paro a 5 kilómetros de aquí, ¿no? Me paro, ¿no? Voy y me pongo en esa posición, voy y me pongo en esa otra. Yo lo que voy a seguir midiendo siempre va a ser esa velocidad. Ojo, yo voy y me paro en otra posición, no tengo mi sistema de referencia, ¿no? Y yo escojo un origen, ¿verdad? Pero el origen puede ser donde tú quieras, ¿no? Puede ser ¿no? El primero que escogiste, pero podrías rehacer un nuevo sistema de referencia aquí, ¿no? Y la velocidad del objeto, la tasa de cambio de la posición respecto del tiempo, siempre va a ser la misma, independientemente de en qué lugar estés puesto. ¿Ok? Entonces, ante traslaciones, lo que uno va a encontrar es que la velocidad o el momento de mi partícula es igualita. Entonces, ante esa transformación de pasarme de un lugar a otro, tengo una invariancia de mi momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a suceder cuando queremos analizar que un momento angular se conserva? Independientemente, ¿no? De qué ángulo yo esté observando mi objeto, voy a ver siempre esa misma velocidad angular de este sistema que esté girando. Entonces, ante las rotaciones, ¿no? El momento angular se va a conservar. Si yo veo un sistema que tiene una energía total y es conservativo, ¿no? Y yo lo mido al tiempo 0, lo mido al tiempo 3, lo mido al tiempo 20, ¿no? Voy a medir siempre la misma energía. Eso quiere decir que ante cambios temporales, desplazamientos temporales, mi energía se quedó igualita, se quedó invariante. Entonces, cada una de estas leyes de conservación va a tener diferentes objetos que me van a garantizar o diferentes transformaciones que me van a garantizar que esto ocurra. Entonces, el momento lineal resulta, ¿no? De la invariancia ante traslaciones, el momento angular va a ser la invariancia ante rotaciones, la conservación de energía va a ser la invariancia entre transformaciones del tiempo y así muchas de las cantidades uno las puede determinar. Ustedes ya verán en su curso de mecánica clásica avanzada que hay un formalismo muy bonito, el formalismo de Lagrange y de Hamilton, que de manera natural emergen todas estas cantidades y cómo estas cantidades pueden cómo podemos ver la conservación de estas cantidades, ¿ok? Pues entonces es un tema muy bonito cuando uno, antes de lanzarse a querer encontrar la dinámica completa de un sistema, se detiene y se pregunta, ¿qué simetrías tiene mi sistema? ¿Ante qué transformaciones mi sistema se quedó igualito? Porque si yo encuentro esas simetrías, ¿no? Entonces puedo encontrar leyes de conservación. Y las leyes de conservación me van a decir, hay cosas que son constantes aquí.
Entonces, eso nos facilita encontrar la solución de nuestro problema. ¿Sale, vale? ¿Dudas hasta acá? No. Ok, bueno. Si la Profe. función... Sí, venga. Disculpa, y por ejemplo, en el caso de la carga, cuando se conserva la carga, La ¿qué carga tipo? eléctrica. La carga eléctrica, sí. Esa viene como resultado de la conservación del número de partículas que tú tienes en tu sistema. Imagínate que el universo debe tener carga neutra. Entonces, eso quiere decir que, o bueno, el universo inició con carga neutra. Eso quiere decir que cuando se empezaron a crear partículas, se tuvieron que crear tantas partículas con carga positiva y carga negativa. Me estoy restringiendo a la carga eléctrica, ¿no? Entonces, el número de positivas menos el número de negativas tiene que dar cero siempre. Entonces, ¿qué es lo que estamos pensando? Que si existe un cambio en alguno de los dos poblaciones, las de positivas y negativas, tiene que haber el mismo cambio en la otra. Entonces, lo que está asociado a una carga es la conservación, por ejemplo, del número de partículas con esa carga. Ok, muchas gracias. Vale. Ok, entonces continuamos con estas ideas de plantear la ecuación de continuidad. Entonces, pensemos que si U, esta función U que depende de T y X, representa, por ejemplo, la densidad de mi sistema, entonces al tiempo T, el total de la masa en el intervalo de X entre A y B es calculada si nosotros integramos. Acuérdense que la densidad pues, es esencialmente el número de partículas por unidad de volumen, ¿no? Y pues cada una de las partículas va a tener su propia masa, si entonces sumamos sobre todas ellas tendremos la masa total de mi sistema. Recuerden que esta función U depende del tiempo y de una dirección en el espacio. Entonces, en realidad no vamos a tener que integrar sobre un volumen, vamos a tener que integrar sobre una recta, ¿no? Estamos simplificando el problema a una dimensión, ¿es cierto, no? Entonces, la densidad como tal, pues es el número de partículas por unidad lineal, ¿ok? En lugar de que sea el volumen, pues son lineales esta densidad. Entonces, si yo quiero saber el total de esta masa, pues tengo que integrar sobre la longitud total donde yo voy a ver cuántas partículas tengo. Y eso me está diciendo el problema o este enunciado que va entre A y B. Entonces yo integro desde A a B nuestra función U de T, X, ¿ok? Y vamos a pensar que esta función U que depende de T y X es una solución clásica a la ecuación de transporte no lineal. ¿Ok? ¿Qué significa que sea la solución clásica? Que es suave, ¿no? La función misma está bien definida, que la derivada de la función también está definida, tanto la derivada parcial respecto de t como la derivada parcial respecto de x, ¿de acuerdo? Y si asumimos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues vamos a tener que los cambios, ¿verdad? Que si yo me pregunto de los cambios de esta masa, ¿no? En esta región respecto del tiempo, deberían de ser igual o deben de ser igual a la derivada total de la integral desde, aquí no se entiende bien, creo, esto es una A, desde A a B de la función U que depende de T y de X, ¿no? Integrado a lo largo de X. Y eso, como pedí que sí estuviera bien definida tanto la función como la derivada de la función, puedo intercambiar mis operadores integral y derivada, tal que me queda ahora la integral de A a B de la derivada parcial de U respecto del tiempo, ¿no? Y esta integral que va en X. ¿Qué es lo que voy a hacer, jóvenes? Acuérdense que esta función U partimos que soluciona la ecuación de transporte. Y la ecuación de transporte me decía que la parcial de U respecto del tiempo más U veces la parcial de U respecto de X es igual a 0. En otras palabras, la parcial de U respecto del tiempo es igual a menos U parcial de U respecto de X. ¿Qué es lo que estoy ocupando aquí para escribir esta ecuación en color azul? Esto debe de ser igual entonces a menos la integral de A a B de la función U que depende de T y X parcial de U respecto de X.
aquí era respecto de t, aquí es respecto de x, de x, ¿ok? Entonces, ocupé la ecuación de transporte para reescribir esta derivada parcial. Y simplemente me doy cuenta, ¿no?, que este objeto lo puedo reescribir como una derivada parcial de un objeto, ¿no? ¿De cuál? Pues la derivada parcial de 1/2 de u al cuadrado. Si yo hago si yo aplico esta derivada parcial de este objeto, obtengo esto que está aquí, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que voy a ocupar? Pues tengo la derivada, ¿no?, de un objeto, la derivada de un objeto, y la integral respecto de esa misma variable, ¿no? Por el teorema fundamental de cálculo podemos darnos cuenta que esto simplemente es agarrar y evaluar esta función en los límites de integración, ¿ok? Entonces voy a tener que esto es igual a 1/2 de u, que depende de t y x al cuadrado, y voy a evaluar a x en a y en b. Por lo tanto, lo que voy a obtener es la diferencia, ¿ok?, de lo que sucede en el inicio, ¿no?, en la frontera inicial de mi problema, que está en a, menos la función en el otro extremo, en donde termina mi región, donde estoy viendo cuánta masa tengo, y ahora estoy preguntándome cómo varía la masa. ¿Qué estoy esencialmente planteando con esta ecuación, jóvenes? Pues estamos planteando si es que existe el flujo de masa a través de los puntos finales del intervalo. Imagínense que esta cantidad y esta cantidad, ¿no?, lo que está pasando al inicio y lo que está pasando al final, sean iguales. Si son iguales, esto va a ser igual a 0, ¿ok? Y eso querrá decir que la derivada de la masa respecto del tiempo no cambia. Es justamente una ley de conservación, ¿no? La masa se conserva si la cantidad de lo que fluye al inicio y lo que fluye al final es igualita. Nada se perdió en el camino. Por lo tanto, la masa no cambia respecto del tiempo, ¿ok? Entonces, es una forma de darse cuenta cuál es, digamos, la manera funcional de ver si existe una conservación, por ejemplo, de la masa en este caso. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta, ya no piensen en un gas, piensen en algo un poquito menos simplificado. Piensen que si U representa la densidad del tráfico en una autopista al tiempo t y posición x, entonces la ley de conservación nos dice que la tasa de cambio en el número de vehículos, ¿ok?, en el tramo de carretera entre A y B es igual al número de vehículos que entran en A menos el número de vehículos que salen en B. Esto asume que no hay otra salida o otra entrada en esta parte de la autopista, ¿no? Una vez que pasaste por el tramo A, no hay nada que desvíe o que haga que entren más automóviles hasta que pases al tramo B, ¿ok? Por lo tanto, este modelo de tráfico lo que nos diría, ¿no?, es que la densidad de carros, ¿no?, el cambio en esa densidad pues va a ser igual a el número de estos carros que pasan por el punto A menos el número de carros que salen en el punto B. Y bueno, sería la ley de conservación. Si de casualidad, imagínense que agarra y hubo un choque, literal, piensen, ¿no?, en un choque de automóviles, ¿no?, que impide que todos los autos puedan salir. Cuando tú midas, ¿no?, el cambio del número de partículas, del número de autos que entraron y del número de autos que salieron, pues uno podría decir, ok, aquí hay un problema, algo pasó en el centro, ¿no?, que no estoy viendo que sea 0 la diferencia, es finita, ¿no? Y entonces lo que está sucediendo es que algo interno, ¿no?, está produciendo la modificación. ¿Ok? Eventualmente pasarán todos, ¿no? Y ya tendrás que lo que entró y lo que salió es igualito, ¿no?, cuando remuevan esos carros. Y entonces verás que en realidad no hubo una pérdida del número
carro, simplemente hubo una subdinámica dentro de tu sistema que no notabas en un principio, ¿ok? Justamente esos fenómenos no lineales. Entonces, bajo estos dos ideas, la de gas y la de los autos que están en una autopista, déjenme ya definir qué significa una ley de conservación en una dimensión, ¿ok? En una dimensión, estas leyes de conservación van a estar dadas por una ecuación de la forma en la que está aquí, parcial de t, ¿no? Respecto del tiempo, más la parcial de x respecto de la posición, igual a 0. Donde la función t mayúscula se conoce como la densidad conservada, mientras que esta x mayúscula es el flujo asociado. Una de las leyes de conservación famosas, por ejemplo, es la de la carga. No sé si ustedes ya empezaron a ver eso, pero bueno, rápido, sí les pregunto, ¿ya vieron leyes de Maxwell? Sí. Ok. Una de ellas nos dice, ¿no? Que es una ley de continuidad, simplemente que la corriente que vas a generar en un sistema está ligado al número de cargas que tú tengas por unidad de tiempo. ¿Okay? ¿Cuánto fluye en un sistema, ¿no? En cierta región está asociado con el cambio de carga que tienes en el tiempo, ¿no? Entonces, fíjense que a este objeto, ¿no? T le vas a llamar la carga, ¿no? O la densidad de carga, si lo que estás viendo es un volumen. Y a este objeto le vas a llamar la corriente, ¿no? Y lo que te dice es que los cambios en el número de partículas pues van a afectar la intensidad de la corriente, la pueden aumentar o la pueden disminuir. Si tú tienes que el número de partículas en el tiempo no cambian, pues entonces el flujo en el espacio de estas partículas será siempre constante. Entonces esa es una ley de conservación en el electro, ¿no? Están estas otras, la de la masa o número de partículas en hidrodinámica, en medios continuos, ¿no? Y déjenme acuerdo otra famosa. En termo también vamos a tener leyes de conservación, la conservación de la entropía, por ejemplo, ¿no? La conservación de la densidad de mi sistema, ¿no? Que el número de partículas, por ejemplo, cuando me hablaban de la carga, ¿no? El número de partículas con carga positiva y el número de cargas negativas, ¿no? La diferencia de ellos no sea una constante, querrá decir que la carga total también se conserva. ¿Qué otra? Dejen recordar qué otra podemos tomar. Ok, no me acuerdo, pero bueno, existen varias leyes de conservación, digamos, que no les llamamos así, son ecuaciones de algo, ¿no? Pero que están metidas ahí en la física. Entonces, estas funciones t y x van a ser en realidad unas funciones que dependen del tiempo, que dependen del espacio y que también dependen de la función u, ¿ok? Ambas, tanto la densidad conservada como el flujo asociado, van a depender del tiempo, la posición y u, que es la solución al sistema físico que estamos trabajando, ¿ok? U es una cantidad, puede ser la densidad, puede ser la carga, puede ser la presión, puede ser la entropía, podría ser el potencial químico, la cantidad que ustedes quieran analizar, ¿no? Es esa U que va a depender de cómo plantean tu sistema físico, qué tipo de interacciones hay, cómo es la dinámica que hay en ese sistema, viene del resultado de resolver una ecuación dinámica, una ecuación de movimiento, ¿no? Entonces, ya sabes quién es U, pues entonces puedes construir tu ley de conservación con esta ecuación que está escrita aquí. Entonces, aquí va un ejemplo, ¿no? La ecuación de transporte, esta que hemos manejado, parcial de u respecto del tiempo más u parcial de u respecto de x igual a 0, es en sí, de hecho, la pueden pensar en sí como una ley de conservación. Fíjense que este objeto que está aquí,
este que está aquí, se puede reescribir. Se puede reescribir de esta forma. ¿Ok? Entonces lo que yo tengo son un objeto que voy a derivar respecto del tiempo. ¿Ok? Y otro objeto, no es el mismo, es otro objeto que voy a derivar respecto de X. ¿Se dan cuenta? Donde yo puedo llamar T igual a U como la densidad conservada y a X lo puedo llamar U cuadrado medios, que va a ser el flujo. Entonces, esta en sí misma es una ley de conservación. Vamos a hacer una propuesta, ¿no? Que dada una ley de conservación, entonces, en cualquier intervalo cerrado, donde vive X, en este caso entre A y B, lo que vamos a obtener es que la derivada, ¿no? En el tiempo de la integral entre A y B de la cantidad T es igual a menos X evaluado entre A y B. ¿Okay? Esta X es esta X mayúscula, ¿no? La que llamamos flujo. ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esta relación, ¿no? Que estamos proponiendo aquí, ¿sí? Esa X, perdón, era la X mayúscula, ¿verdad? Sí, son esta que están aquí. Es Ah, el esta flujo. T y esta X, la de flujo. Ah, ok, gracias. Les pongo aquí el comentario. Un segundo. Para que no se confunda la anotación. Esta X es el flujo. ¿Ok? Sí, gracias. Sí, de nada. Entonces, vamos a demostrar que esto es cierto. Ok, primero, como consecuencia directa del teorema fundamental del cálculo, asumimos, ¿no? Que la función es lo suficientemente suave, ¿no? Aquí a t y a x no le hemos pedido nada esencialmente, pero vamos a asumir que es lo suficientemente suave y va a permitir que se intercambie la integral y la derivada. Entonces, lo que vamos a tener es, partimos de la derivada en el tiempo de la integral de a a b de la función t, esta t mayúscula, y eso va a ser igual a la integral de a a b de la parcial de t respecto del tiempo. Pero nuestra ley de continuidad, ¿qué nos decía? Que la parcial de esta t mayúscula respecto del tiempo es igual a menos la derivada de esta x mayúscula respecto de la posición, ¿no? Aquí está. En otras palabras, parcial de t respecto del tiempo es igual a menos parcial de x respecto de la posición. ¿Ok? Entonces la voy a ocupar. Y si yo hago ocupo esa ecuación, entonces lo que voy a tener es que eso es igual a menos la integral de a a b de la parcial de esta x mayúscula, que es el flujo respecto de la posición. ¿Ok? Y una vez más tengo la derivada y la integral respecto de la misma variable de un objeto que es el flujo, y eso es igual a menos el flujo evaluado en los extremos. Entonces, en efecto, jóvenes, sí tenemos una ley de conservación, ¿no? Tenemos que esto también es cierto. ¿Sale, vale? Se le conoce como la forma integral de la ley de conservación. En la diapositiva anterior está la forma diferencial y aquí está la forma integral de la ley de conservación. La tasa de cambio de la intensidad de la densidad total, ¿ok? Integrado sobre un intervalo es igual a la cantidad de flujo a través de los dos puntos finales. Si el flujo neto es igual a cero, ¿no? Si la diferencia de lo que sucede en un extremo con el flujo menos lo que sucede en el otro extremo es igual a cero, lo que se dice es que la densidad está conservada, ¿no? La masa se conserva, la carga se conserva, el potencial químico se conserva, la entropía se conserva, en fin.
y ya casi termino. Déjenme decir esta última parte, ¿no? Regresando al contexto de la física, ¿no? De la ecuación de transporte no lineal, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que un choque es una discontinuidad en la solución U de t, x. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Haremos la suposición física, ¿no? De que la conservación de la masa o de vehículo se mantiene incluso dentro del choque, ¿ok? Y ¿qué más? Vamos a recordar que el total de la masa, la cual al tiempo t es el área bajo la curva, debe conservarse. Recuerden que U de t, x representa la densidad, que es el volumen que a su vez nos da la masa, ya que el volumen por la densidad es igual a la masa. Entonces, esto sigue siendo válido incluso cuando la solución matemática se vuelve multivaluada, en cuyo caso vamos a emplear una integral de línea donde C representa la gráfica de la solución. Ya aquí voy a terminar porque ya estamos casi llegando al 5 para las 11, ¿no? Algo que quiero que voy a ver la siguiente clase es que si recuerdan cuando había este fenómeno de la multivaluación de la función, teníamos una banda, una región, donde teníamos que la función se evaluaba ya sea 2 veces o hasta 3, ¿no? En cualquiera de los demás puntos era 3, ¿cierto? Entonces lo que queremos hacer es, con esta ecuación de continuidad, esencialmente, estas regiones que están en gris, quitárnoslas, ¿ok? Quitárnoslas y dar una solución que sí tenga una discontinuidad, pero que no tenga un traslape, que no tenga ese fenómeno de multivaluación. Voy a discutir la siguiente clase qué significa hacer este corte, ¿no? Físicamente es muy plausible ver lo que va a suceder. Nuestros curvas características, como les dije, después del corte, después del choque, ya no vamos a poder decir que sigue el mismo flujo, pero sí vamos a poder identificar toda la línea donde se van a empezar a dar estos choques y además vamos a poder sacar una velocidad efectiva del objeto que ha chocado y que se va a seguir moviendo. Entonces vamos a reconstruir un poquito la idea de estos fenómenos de choque. Entonces la siguiente clase voy a empezar a platicar sobre qué hacer con estas regiones que son multivaluadas para quitar esa idea y poder seguir contando la historia con una física adecuada. La física adecuada es una función que no va a estar multivaluada. ¿Ok? Entonces, para allá vamos la siguiente clase. ¿En dudas hasta acá? Bueno, rapidísimo. Entonces, cuando tomamos una integral de línea sobre la curva solución, digamos que ahora tendríamos que visualizar la solución desde arriba en un eje adicional, o sea... No, lo que vamos a hacer es un truquito bien bonito, ¿no? Darse cuenta que el área sombreada acá y el área sombreada acá son iguales. Entonces lo que vamos a hacer es como un promedio y lo que vamos a hacer es anular una con el otra y vamos a sacar nada más el valor central. Agarrar al objeto que tiene una autodinámica y lo vamos a hacer de manera efectiva. Le vamos a decir, ok, tu bolita, tú esta cosa que está sucediendo acá, te voy a dar una velocidad efectiva, unas propiedades efectivas para que siga viendo la evolución de mi sistema desde mi frontera inicial hasta mi frontera final de una manera mucho más suave. Eso es lo que vamos a tratar de transformar nuestro sistema. Vale, muchas gracias. Va que va. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Por el momento no. Ok, si no hay más dudas, déjenme compartir pantalla. Déjenme ver, denme un segundo para ponerles su examen. Ok. Listo, jóvenes.
¿Están viendo ya el PDF? Ya. Sí. Muy bien, jóvenes, aquí está su examen. Ese es el examen número 2 del curso. Son 3 ejercicios. Ojo, uno es extra. Quien lo quiere hacer, que lo haga. Quien no, no le va a restar calificación. ¿Ok? El ejercicio número 1, que sí lo tienen que resolver, es que resuelva la ecuación de transporte con campo U igual a 1, V igual a T cuadrada y W igual a Z, con la condición inicial Q sub 0 es igual a X0 más Y0 más Z0, donde la ecuación de transporte es en 3 dimensiones. Fue un ejercicio que vimos en la última clase, donde tengo que la parcial de Q respecto del tiempo es igual a U parcial de Q respecto de X más V parcial de Q respecto de Y más W parcial de Q respecto de Z igual a 0. Quiero que encuentren la solución y que hagan la comprobación de esa solución, o sea, que lo sustituyan y que muestren que en efecto satisface la ecuación diferencial. Como nota, ¿no? Por si hay un despiste, quiero que se den cuenta que la ecuación de transporte se puede escribir también como esa segunda expresión, parcial de Q respecto de T, y parcial de X respecto de T por la parcial de Q respecto de X, más la parcial de Y respecto de T por la parcial de Q respecto de Y, más la parcial de Z respecto de T por la parcial de Q respecto de Z igual a 0. Esto nada más es para que puedan darse cuenta quién es U, quién es V y quién es W, ¿verdad? Y ahí se ve quiénes son esas funciones y qué tienen que hacer con ellas. Entonces, resuelvan esa ecuación y comprueben que en efecto la solución que encontraron es la correcta. Siguiente ejercicio. Ese primer ejercicio vale 4 puntos, este que viene también. Quiero que consideren el problema de valor inicial, la ecuación de transporte, como la que hemos venido trabajando todo este tiempo, parcial de U respecto de T más U veces parcial de U respecto de X, es igual a 0. Ustedes ya sabrán si es lineal o no es lineal, ¿no? Donde la condición inicial, el valor inicial de nuestra función en T igual a 0 es U de 0, X igual a X cuadrada más 1 a la menos 1. ¿Ok? Quiero que me analicen, en este caso, que me analicen cómo se ven las curvas características y sobre todo que me digan si las soluciones de esta ecuación, ¿no? Producen un sistema donde existe una onda de choque o no. En otras palabras, se van a cruzar las curvas características o no. Si es que sí o si es que no, argumenten su respuesta y realicen un bosquejo de las curvas características basado en la argumentación que ustedes van a dar. ¿Ok? Entonces, más que suelten el lápiz por completo, etcétera, quiero que me agarren y rápido me digan cómo se ve la ecuación característica y que argumenten si van a haber cruces o no entre las diferentes curvas características. Si es que sí, si es que no, hacen el bosquejo de cómo se tendrían que ver estas curvas características. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Nada más con la nomenclatura de la condición inicial del 1, es Q sub 0, es Q en el tiempo 0, Sí, la condición inicial. Con X, Y y Z también en el tiempo 0, ¿no? Es la posición inicial al tiempo T0, sí. Ok, perfecto. Ok. Y bueno, a ustedes no les había tocado, pero normalmente en exámenes o tareas dejo puntos extras para su calificación si la quieren mejorar. Entonces, el último ejercicio son 2 puntos extras, es un ejercicio extra. Y lo que quiero que me resuelvan es para qué valores de alfa, beta, gamma, delta y kappa la función u de t, x, escrita como alfa por x más beta entre gamma por t más delta, todo elevado a la capa, es solución a la ecuación de transporte parcial de u respecto del tiempo más u cuadrado parcial de u respecto de x igual a 0. ¿Ok? Ese es el último problema. Díganme qué valores deben de tener estos alfa, beta, gamma y delta, alfa, beta, gamma, delta y kappa, para que se satisfaga esa ecuación diferencial. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Voy a dar 5 minutos más porque son 2 ejercicios, ¿no? Como siempre.
En el Classroom va a aparecer que a las 12:15 tienen para subir, bueno, lo voy a cambiar porque ya son 11:02. A las 12:20 tienen como límite para subir su examen. ¿Ok? Órale, pues, jóvenes. Entonces, yo aquí sigo conectado. Si tienen dudas de algún enunciado, pues me preguntan. Son 2 exámenes, se suma la calificación total es sobre 8 puntos y los 2 puntos extras, pues quien los quiera tomar, los puede tomar para subir un poquito más su calificación. Ok, entonces éxito, jóvenes. Ya voy a abrir voy a subir el examen ahí en el Classroom.